Estados Unidos plantea a través de sus actores políticos, congresistas y ahora el ex fiscal en la administración de Donald Trump, que Andrés Manuel López Obrador está favoreciendo a los cárteles de la droga, incluso critica la estrategia de abrazos, no balazos. O sea, esto ya en los Estados Unidos. Tenemos un pequeño fragmento de estas declaraciones. Vamos a verlas, escuchar. Por supuesto. I went down there a couple of times to see how whether we could stiffen the spine of this president down there who believes in hugs, not bullets. And they've lost control of the country, in my opinion. The cartels have, tens of billions of dollars at their disposal. They can corrupt anyone they want to down there. And they have armies, literally armies, that are increasingly paramilitary forces, dressed like military, armored cars. When we tried to arrest El Chapo's son, they showed up with 700 paramilitary troops with 50 caliber machine guns mounted on the back of trucks, and the army faded away. What I've always been worried about is that the Mexican government is going to share sovereignty with the cartels and reach a modus vivendi with them, and we have no control over that territory, and now we've lost control of the border. Ahí las declaraciones de William Barr, Fisgón. Otra vez, el tema de la intervención. Declárenlo terroristas y dejémonos que nos encarguemos nosotros. ¿Cómo claro, mira, es una... sin lugar a dudas, Andrés tiene razón cuando dice que esto forma parte de los discursos que se plantean en campaña, en pre-campaña. Entonces quieren mostrar duros contra las drogas. Es parte de esta rebatinga que se da ahí en Estados Unidos. Y obviamente detrás de eso, pues claro, hay una crítica al presidente Biden, a las políticas de Biden, está claro. Ahora, sí es muy delicado el planteamiento, lo que plantean, de que, de declarar a los grupos, a los cárteles de la droga como grupos terroristas, porque a partir del 11 de septiembre, pues se estableció una doctrina en Estados Unidos de que pueden intervenir en los países que significan una amenaza terrorista para los Estados Unidos. Entonces, esa es la amenaza que están blandiendo, y obviamente hay sectores de la derecha mexicana que, pues, que secundan esta lógica, y si tú te fijas, pues obviamente es una amenaza intervencionista, y cuando los sectores de la derecha se suman a esta petición, pues obviamente es una petición de intervención. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad? Es decir, primero, no es una declaración de un funcionario in office o en funciones, digamos, valga la redundancia, sino que es una declaración de un exfuncionario. Es decir, vale tanto como si, es decir, nos la podemos tomar tan en serio como lo puede ser una declaración de Lozano Alarcón. Es una declaración más, y obviamente que forma parte del juego político de la región, de Estados Unidos. Lo que sí es un hecho es que están preocupados porque Estados Unidos ha perdido el control sobre lo que era el tráfico, sobre lo que es el narcotráfico y el tráfico de las drogas. Hay una cosa que sí hay que señalar del juicio a Genaro García Luna. En el juicio a Genaro García Luna, no solamente se documentó que el principal policía de México estaba operando para el narcotráfico, ¿no? Es decir, no solamente se documentó eso, sino que eso, entre otras cosas, pone sobre la mesa problemas que son muy serios. Pone sobre la mesa, primero, por supuesto, cuál es el papel que jugó el presidente de México en esa estrategia. Perdón, a mí me parece clarísimo que es imposible que el presidente de la República no haya sabido lo que hacía su brazo derecho, cuantimás que mucha gente le advirtió que García Luna estaba en tratos con el narcotráfico. Ahora sabemos que se lo advirtió la Iglesia, sabemos que lo advirtió Manuel Espino, sabemos
además que se lo advirtieron Javier Herrera Valles, a quien metieron a la cárcel por hacer la denuncia, y que además se lo advirtió Tomás Ángeles de Aguajare, a quien también metieron a la cárcel. Muy probablemente, es decir, lo más probable, la única explicación de que han metido a la cárcel a Tomás Ángeles de Aguajare es porque hizo esa denuncia. Ahora, ¿por qué estaba García Luna tan confiado en los Estados Unidos? Porque hay que decirlo con toda claridad. Toda esta estrategia de guerra de la droga es una guerra en la cual Estados Unidos estaba metido hasta acá. Y esto lo sabemos por múltiples razones. Mira, hay una historia que es fantástica. En Wikileaks se documentan muchas cosas. Una de las cosas que documenta Wikileaks es que Felipe Calderón fue a visitar la Embajada de Estados Unidos el 1 de septiembre del 2006 y que la Embajada de Estados Unidos decidió hacer un equipo de la Embajada para apuntalar a Calderón en las áreas que eran estratégicas para los Estados Unidos. Ahí está el cable de Wikileaks, eso se puede constatar con mucha facilidad. Pero no solo eso, hay otro cable de Wikileaks que narra cómo Michel Chertoff, que era entonces el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, cuenta que Genaro García Luna le ofrece toda la información de seguridad que necesita Estados Unidos. No sé si te das cuenta del despropósito que es eso. Eso quiere decir claramente que en tiempos de Felipe Calderón, Estados Unidos se metió en serio a la política, a la guerra antidrogas de México. Y de hecho, si nosotros revisamos la información, nos vamos a encontrar con que, pues sí, en efecto, hay toda una serie de testimonios en corte y demás que te cuentan, por ejemplo, cómo la CIA y la DEA operaban el trasiego de drogas y mantenían las pistas de aterrizaje clandestinas para el narcotráfico entre Colombia, México, Estados Unidos, ¿no? Y tienes también, y es un hecho, que en tiempos de Felipe Calderón, se operó una cosa que se llamaba la Oficina Binacional de Iniciativa Mérida, donde trabajaban 45 funcionarios estadounidenses de diversas dependencias con sus contrapartes mexicanas. ¿Qué dependencias eran esas? Pues la CIA, la DEA, la ATF, el FBI, eran, hubo efectivamente una entrega de lo que fue la lucha del combate a la delincuencia a los Estados Unidos. Y es un hecho que en el sexenio de Felipe Calderón, la injerencia de altos funcionarios de Washington en materias de política de seguridad pública nacional fue abierta. Y hay que decirlo, Peña Nieto no pudo cambiar estas lógicas y se ciñó todavía a estas lógicas. Entonces, ¿de qué se está quejando el señor Barr? Se está quejando de que ya no tienen la injerencia que tenían antes. Mira, esto incluso te puede explicar el cambio de actitud de algunos actores de la prensa mexicana. En tiempos de Felipe Calderón teníamos algunos periodistas que decían o que daban públicamente información que no daba el gobierno de México en aquel entonces y que te hablaban de los nexos del Chapo con quién sabe quién y tal y tal y tal. Estos agentes, estos periodistas, básicamente, muchos de estos periodistas básicamente lo que hacían era dar información que tenía la DEA y que la DEA soltaba estrictamente a voluntad, es decir, a como le fuera conviniendo a la propia agencia, ya no al gobierno de Estados Unidos, a la propia agencia en ese momento. Y entonces, pues es un hecho que, estos señores estaban metidos hasta donde no sabemos en las políticas de seguridad pública de México, y obviamente lo que pasó en el sexenio de López Obrador es que se les empezaron a recortar las alas a todos estos equipos y están muy enojados. Sin lugar a dudas, la DEA está enojadísima porque no tiene la injerencia que tenía hace tiempo. Y lo mismo ocurre con la CIA y con el FBI, perdón.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, Rafael. Digamos en el contraste que en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto era pásale a lo barrido, venga a hacer lo que usted quiera. Y aquí, en efecto, a partir de que López Obrador toma la presidencia, se le inhibe prácticamente que hagan lo que quieran aquí dentro de nuestro país. Pero ahora la pregunta es, Fis, si eso es lo discursivo por los tiempos electorales, por la politiquería y demás, ¿qué tanto hay de fondo para que un buen día lleguen y lo hagan? ¿Por qué te lo pregunto? ¿Por qué te lo planteo? Porque tal vez en nuestro país, en México, desde luego, pues estamos muy emocionados, ¿no? Por el 24, la sucesión y demás, pero se nos suele olvidar que en ese mismo año también habrá sucesión en los Estados Unidos. Puede Así haber es. continuidad del Partido Demócrata o puede, como parece apuntar, el retorno de los republicanos y hacer un gran paréntesis que puede ser nuevamente Trump o el gobernador de Florida, DeSantis, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, pero en una versión más light y más joven. Al final es la misma política en ese sentido, Fis. La pregunta es, ¿ya parece entonces Estados Unidos va a vivir una etapa de polarización tan grande que tal vez el único recurso de legitimidad que se pueda ganar ahí, pues sea diciendo lo que han estado diciendo todo este tiempo, declaren los terroristas, vayan e intervengan? O sea, también la desesperación por la concentración del poder allá arriba en el norte Claro. debe de mantenerlos por lo menos alerta, ¿no? Claro, mira, ellos tienen varios problemas que tienen que sortear antes de declarar que los cárteles son terroristas, de que los cárteles mexicanos son organismos terroristas y de poder intervenir en nuestro país. Entre las múltiples cosas que tienen que sortear es, bueno, el hecho de que, en primer lugar, somos su vecino del sur y es como muy suicida echarse una guerra con el vecino del sur. Es una cosa bien absurda. Es decir, lo que hicieron en tiempos de Calderón es otra cosa. Es decir, es intervenir tras bambalinas. Y esto, por supuesto, que lo hicieron con el apoyo del gobierno de México en aquel entonces. Eso sí lo pueden hacer y es lo que siempre han querido hacer. Si el gobierno mexicano pone límites, pues hay cosas que no pueden hacer. Y no las pueden hacer porque ponen en riesgo muchos de los negocios de ese país, mucha de la estabilidad de ese país. Y hay otro factor que también hay que tomar en cuenta y que yo creo que va a pesar en estos años que vienen. Y es el hecho de que en México, de que en los Estados Unidos viven cerca de 13 millones de mexicanos, entre 11 y 13 millones de mexicanos de primera generación y cerca de 50 de segunda y tercera generación. Entonces, ahí tú tienes un grupo de opinión interno que juega un papel distinto y que obviamente puede cambiar las reglas con las que siempre se ha manejado Washington ante nosotros. Y la otra cosa es la siguiente, yo sí creo que ahorita la economía de México es un factor de estabilidad para los Estados Unidos. No creo que se quieran atrever a desestabilizarnos. Ese sería verdaderamente es pegarse varios tiros en el pie. Entonces, sí, por supuesto que a los grupos conservadores les llama la atención este discurso. Y ojo, a los grupos conservadores de Estados Unidos y de México. Pero también es posible, pero también es cierto que tampoco es tan fácil tomar esa iniciativa. Tan no lo es que Trump hizo campaña hace varios años, hace 8 años, acuérdate, hizo campaña diciendo que los mexicanos eran lo peor que le había pasado al universo y que había que poner una doble barrera y todo eso. Y, sin embargo, cuando llega a la presidencia de la República, sí, termina entendiéndose con Andrés Manuel López Obrador, termina viendo un buen entendimiento con López Obrador. Yo sí creo, es decir, a mí no me gusta, por supuesto, el discurso de los republicanos, pero yo sí te quiero recordar que el trato que ha tenido México con los republicanos y con los demócratas no ha sido muy distinto. Es decir, son en realidad dos facetas de un mismo proyecto imperial.
Y ese proyecto imperial, perdón, pero también tiene sus límites y hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Una de las cosas que se le complicarían, a mi humilde entender, digo, obviamente todo es posible, no hay nada escrito sobre piedra en relación a este tema, pero no es tan fácil una intervención de Estados Unidos a México, y menos con el pretexto del narcotráfico, sobre todo cuando tomamos en cuenta que una parte importantísima del narcotráfico es lo que pasa en Estados Unidos. Ahora sí son muy chistosos porque te trafican la droga, te acusan de que le hacen el juicio a Genaro García Luna, tal. Lo que no te dicen en el juicio que hacen en Brooklyn es qué pasa con la droga después de que llega a Estados Unidos, que se reparte sola. Es decir, llegan los paquetitos volando a Chicago. Pues no, mira, hay la misma distancia de Tijuana a Chicago que de Colombia a Tijuana, más o menos, para que te des una idea. Es decir, es la misma distancia. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Es decir, sin lugar a dudas, el tema de la droga es un tema que se ha manejado políticamente y hay que tener muy claro que fue un proyecto que utilizó Richard Nixon, que se estableció en tiempos de Richard Nixon, como un proyecto injerencista, como una forma de intervenir en varios países, sobre todo de América Latina. Fue un proyecto que utilizaron para intervenir en Colombia, fue un proyecto que utilizaron para intervenir en México. Y sin embargo, ¿quiénes eran los principales proveedores de droga para Estados Unidos durante décadas? Fueron Colombia y México, pues ese es el problema. Correcto. Rafael, yo suelo escuchar, por desgracia, este es el pecado de los medios de comunicación, pues tienes que escuchar de todos los lados, ¿no? Y no voy a citar quién, sería un despropósito, pero hay ya varios quienes plantean que la concentración en el Zócalo el 18 de marzo es una provocación a los Estados Unidos por sí, así tal cual, es una provocación al gobierno y que pone en peligro los lazos diplomáticos porque México está festejando su soberanía, la nacionalización, el decreto del litio, y uno los lee y están en los diarios, de esos que más se escuchan, ¿no? En medios de comunicación, en la tele, y dice uno, no. Es que incluso deja tú a un lado el análisis, el planteamiento del análisis es que no se enojen, cosa que no es cierto, pero en todo caso que no se enojen. Y tú que lo tienes bastante bien registrado, no puedo dejar de pensar honestamente en 1938. Misma situación, los conservadores de aquello, no, ¿cómo creen? Se nos van a enojar. Y don Lázaro dijo, pues a mí me viene valiendo, exprópiese y véngase. Ahora es, no se concentren. ¿Cómo se van a concentrar en el Zócalo? ¿Cómo van a festejar la expropiación? Es una provocación a los Estados Unidos. En ese nivel está el desentendimiento de la realidad política de la oposición con lo que está pasando en nuestro país, Rafa. Bueno, obviamente, es decir, ese discurso, esa narrativa, pues es un chiste. Digo, y obviamente surgió de sectores de la oposición que no quieren que el 18 se haga una marcha y que no quieren que se llene el Zócalo, o que tienen que encontrar un discurso para justificar por qué estaría mal que se llenara el Zócalo el 18 de marzo. Mira, es como si se quejaran de que celebramos el 16 de septiembre, ¿no? El 15 de septiembre. ¿Cómo se atreven a festejar el 15 de septiembre? Se pone en riesgo las relaciones con España y por lo tanto con Europa. Es una estupidez, perdón. Es decir, es una estupidez absoluta. Es decir, y te voy a decir algo. Sin lugar a dudas, esto te habla de que este sector de la oposición pues ya perdió totalmente el rumbo. Cuando su discurso empieza a fundarse en mentiras absolutas, es decir, no hay una sola declaración, no hay una sola petición ni del gobierno de Estados Unidos ni de nadie en Estados Unidos, ni siquiera de Barr, que pida que no nos concentremos el 18 de marzo en el Zócalo. Perdón, tenemos todo el derecho a celebrar nuestros días
las fiestas patrias, ¿no? Es decir, pues es un día que hay que celebrar, tenemos todo el derecho a celebrar la expropiación petrolera, ¿no? Es decir, ahora sí que yo sí creo que la oposición está ya entrando en una lógica de ridículo que va a ser muy difícil recuperar, que va a ser muy difícil corregir, ¿no? Estamos viendo cosas que son de veras increíbles, ¿no? Mira, todo el discurso con el que citaron al Zócalo hace unos días, es increíble, pues está fundado en puras mentiras, no puede ser, de verdad, no puede ser, ya perdieron, ahora sí que ya perdieron el pudor para mentir, mienten y además se terminan por creer sus mentiras, es una cosa increíble. Los señores del INE se la pasan diciendo que el plan B pone en peligro las elecciones del año entrante y pone en peligro la democracia en este país y no citan al plan B. Cuando la gente le pregunta, bueno, ¿cuál es el punto del plan B? Que es que si se interpreta el párrafo tal, porque es decir, empiezan a decirte puros sinsentidos. Entonces, sí, bueno, hoy, en estos días nos enteramos que hay una periodista que quiere demandar a Andrés Manuel por asesinato verbal, ¿no? Imagínate lo que quiere decir eso, asesinato verbal. ¿Y qué es lo que hay en el fondo de esta acusación del asesinato verbal? Que el presidente en las mañaneras responde a información que él dice que es falsa y que es falsa, ¿no? Y entonces dicen, es que nos está desacreditando y es un crimen. De veras, ya perdieron totalmente el sentido del ridículo, están perdiendo piso. Fis, disculpa que te interrumpa, pero incluso si le siguiéramos la corriente de ese asesinato verbal, hasta uno se preguntaría, bueno, ¿quién sería la dependencia para castigar dicho asesinato? ¿La RAE? O sea, en Wikipedia, ¿quién va a castigar algo como eso? El No, pero sinsentido. además deja tú, el cinismo es increíble, porque entonces, fíjate, la prensa mexicana que se ha dedicado a soltar mentiras de manera sistemática, no desde hace 4 o 5 años, sino desde de toda la vida, ¿sí? Acusa a alguien de excesos en los desmentidos, lo que eso te revela es que no quieren, es que ellos se acostumbraron a tener el monopolio de la opinión y que no quieren cederle ni un ápice, ni siquiera al presidente de la República, no le quieren conceder derecho de réplica, ni siquiera al presidente de la República. Me parece fantástico, me parece de veras me parece un despropósito completo y yo no sé qué creen que va a pasar. Yo lo que he oído en mi entorno es un pitorreo parejo, ¿no? Es decir, que esa es la peor condena que pueden tener esas cosas. Es decir, ha sido el cotorreo, ha sido de veras la burla sistemática y una burla dura, y es una burla bien fundada, porque lo que están diciendo son puras tonterías, es una cosa de veras increíble, ¿no? Entonces, fíjate bien, estamos hablando de una prensa sicaria, estamos hablando de una prensa que puede acusar a los hijos del presidente de mentira, ¿sí? Y nadie los mete a la cárcel, no se les hacen demandas, nadie les dice nada. Bueno, pues se les contesta, ¿no? Pero eso sí lo ven como una ofensa terrible. Estamos hablando de una prensa que todos los días saca mentiras increíbles, difunden bulos que son absolutamente insostenibles. Se les desmiente y ellos se sienten víctimas de un mal manejo informativo. Perdón, eso en psicoanálisis se llama proyección, ¿no? Eso es otro fenómeno. ¿Cómo pueden decir eso? ¿Cómo se atreven? Me parece además de un cinismo impresionante. Correcto. Rafael Barajas, ya para terminar y por supuesto agradeciéndote mucho este enlace y esta comunicación que tenemos, una reflexión acerca de 2 puntos. Primero,
en el entendido de este tema del dólar, del peso, del superpeso de la economía, no necesariamente un análisis estadístico ni económico, sino al tratamiento que le dieron los medios de comunicación al tema hace 5 años. Tú te acordarás que hace 5 años, antes de la elección del 2018, pues incluso hasta hubo un famoso conductor de televisión, su nombre es Leo Zuckerman, que invitó a un economista en ese momento, me parece que era el director del Financiero o del Economista, y había dicho que de ganar López Obrador iba a estar en 27 pesos la moneda nacional, ya para este punto. No es el caso, está a 17, No, 17.90. y luego dijeron que a 35, ¿eh? No se Y te luego, olvide. y luego dijeron que a 35 y que conforme iba a pasar el sexenio iba a subir cada vez más y más y más. Bueno, hoy Leo Zuckerman, este conductor de Es la Hora de Opinar, de Televisa, por supuesto, escribe una columna en Excelsior y se llama Ya Chole con su videíto del 2018. Qué flojera andarles aclarando sus necesidades propagandísticas. El dólar no está a 27 pesos, fue una predicción. O sea, y se molesta porque le reclaman que lo que dijo no pasó. Entonces, uno ya no se explica si lo que hoy dicen, escenarios catastróficos, no pasen en 5 años, bueno, ¿por qué me reclaman a mí? Yo nada más, eso no se puede hacer, eso no es serio. Y eso No, pero además un tipo de credibilidad, de seriedad. pues sí, además lo que están tratando de ocultar, es decir, lo plantea como si fuera una predicción económica que él había hecho con mucho cuidado y tal, y lo que no dice es que esto lo dice en plena campaña electoral y que lo dice como parte de una campaña contra uno de los candidatos. Ese es el punto, eso es lo que es importante, es decir, si tú te fijas, lo que está haciendo este sector de la oposición con el apoyo de los grandes medios, es construir constantemente una narrativa negativa alrededor de la cuarta transformación. Y lo que sí es un hecho es que como las narrativas que arman no les dan, entonces la pasan constantemente inventando y recreando la información. Es como, y fíjate, lo que estamos viendo es muy delicado, porque lo que ocurrió es que estos medios de comunicación que tenían de veras el control del grueso de la opinión pública, lo están perdiendo. Lo están perdiendo al punto de que están en campaña perpetuamente, ¿sí? Y que a pesar de su campaña perpetua, el presidente contra el que están en campaña tiene una aprobación de cerca del 70%, el 69% o algo así, que además de ese 69% hay un 10% que no opina, fíjate bien, entonces están hablando, digamos, de cuando mucho, un 20-21% de la población, ¿no? Están dirigiéndose a ese 20-21% de la población y a ese 20-21% de la población la están alimentando con mentiras todo el tiempo. Entonces, ya les contaron una narrativa, ese sector, el sector que ya se creyó esa narrativa, necesita que se la retroalimenten todos los días, todo el tiempo, porque es una narrativa que se cae a pedazos. Es de veras la cristalización de la sociedad del espectáculo. No se cayó, es decir, pero si tú te fijas, el discurso sobre la moneda ha cambiado en este sentido. Dicen, bueno, no se cayó, pero es malo que el peso esté estable, es malo que el peso se esté revaluando. Es decir, están efectivamente nutriendo un discurso de desencanto, un discurso de temor, un discurso de preocupación, un discurso de alarma, con las variables que sean. Las variables pueden cambiar, la realidad puede no hacerles caso a ellos, pero el discurso lo mantienen como si no pasara nada, como si, vamos, totalmente impermeable a los hechos. Eso pues no es sostenible. Entonces, efectivamente estamos, sin lugar a dudas, ante una batalla de narrativas con una gran diferencia. La narrativa que está buscando construir la oposición está fundada en puras mentiras. Y yo sí creo que por otro lado se está tratando de construir, nosotros en el instituto estamos tratando de construir una narrativa que esté fundado en análisis de los hechos, en datos duros, etcétera.
estoy convencido de que la narrativa fundada en datos duros, fundada en hechos, tiene más posibilidades de persistir, de subsistir, que una narrativa fundada en mentiras. Porque si te fundas en hechos, puedes hacer predicciones más o menos acertadas, pero estás lidiando con la realidad. Y si ya no te importa la verdad, pues ya puedes decir lo que sea. Y eso pues no se sostiene. Y eso es lo que a mí me explica, entre otras cosas, que la derecha mexicana haya obtenido tantas derrotas en fechas recientes. Si la derecha mexicana no revisa su discurso y no y no hace una autocrítica y se deja de decir mentiras, o por lo menos que se deje de creer las mentiras que dice, pues va a seguir yendo de derrota en derrota. Para nosotros mejor, pues, pero sí me parece que no es sano lo que están haciendo. No es sano en lo absoluto, pero como bien lo mencionas, Luis, para nosotros de maravilla. Estimado maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Mire, no hay necesidad de otorgar ni andar ahí por la vida dando felicitaciones, pero en este caso especial, con este cartonazo publicado en La Jornada por su trazo, no, es que hay de joyas a joyas, Rafael, y esta eres muy generoso. Sin duda es una de ellas, nada más que aguas, no nos vayan también a andar ahí persiguiendo de asesinato verbal por andarnos metiendo con el Poder Judicial. Asesinato gráfico, yo lo que temo es que nos acusen de asesinato gráfico. Pues ni modo, asesinato gráfico, pues ahí vamos a pasárnoslas muy bien en prisión, ahí se va a armar atentado gráfico. Atentado gráfico, muy bien. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras. Gracias por su análisis. ¿En dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Fisgonmonero @yahoo es en Twitter. Y pues bienvenidos. Y pues obviamente en el Chamuco TV. Maestro, un fuerte abrazo del tamaño de Saturno. Estamos en contacto. Igualmente, cuídate mucho. Es Rafael Barajas, el Fisgón, hablando con nosotros Sin Máscaras. Nosotros continuamos.